Hace mucho tiempo, un célebre predicador contó a su congregación una historia sobre un barco en riesgo de naufragar en una opaca y tormentosa noche cerca del puerto de Cleveland. Los marineros podían ver el faro, pero debían hallar el paso entre las traicioneras rocas que rodeaban la bahía. Normalmente había una luz en la costa alineada con el faro que indicaba por dónde navegar para atracar en forma segura, pero esa noche las luces bajas se habían apagado. Finalmente el desesperado capitán sintió que no tenían otra opción sino entrar en la bahía sin la guía de las luces bajas. Con mano firme y un corazón valiente, aunque casi en total oscuridad, el viejo marino hizo girar el timón. Trágicamente, erró en su trayectoria, el barco se estrelló contra las rocas y la tripulación pereció. El predicador explicó entonces la lección a aprender de esa historia. El maestro cuidará el faro, pero depende de nosotros para mantener las luces bajas encendidas. Philip Paul Bliss dirigía el canto en aquella reunión y se sintió tan inspirado por el relato del predicador que escribió lo que llegaría a ser uno de sus himnos más conocidos, Brillan rayos de clemencia. Él también compuso la música de un himno que lleva como título Luces Bajas, publicado en el año 1871. Las tormentas de la vida ponen a muchos en peligro. Tal vez anhelen ver brillar los rayos de clemencia, pero no están seguros de cómo sortear los obstáculos en el trayecto. Sabemos cómo se sienten, pues en alguna que otra ocasión todos hemos estado a la deriva. Muy a menudo, Dios nos usa a nosotros para rescatarlos. Si podemos mantener la luz de la fe brillando en el corazón, si alineamos nuestra luz con la de los cielos, podremos guiar al exhausto marinero a puerto seguro. Seamos esas luces bajas que reflejen destellos por las olas de la mar, y al errante marinero ayudemos a salvar. Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 16 al 22 de noviembre. Nuestra clase se titula Para que sea destruido el mal. Vamos a continuar con el libro de Éter, los capítulos del 6 al 11. Recordemos, hermanos, que ya el libro de Éter lo comenzamos en la clase anterior. Explicamos que Éter era el último profeta entre los jareditas. Explicamos también de dónde venía la civilización jaredita. Y ya hacia finalizar la lección mencionamos que el Señor mandó al hermano de Jared a que preparara unos barcos muy especiales para poder cruzar el océano e ir hacia la tierra prometida. El Señor construyó estos barcos dando instrucciones al hermano de Jared de cómo había que hacerlos muy específicamente y de una manera muy especial para que estos barcos, al ir por las difíciles aguas del océano, pudieran estar seguros dentro de ellos todos los que iban a viajar, que recordemos que eran Jared, su hermano, también sus respectivas familias y algunos amigos y allegados, por quienes ellos rogaron al Señor para que les permitiera estar juntos, pudiendo seguir comunicándose por medio de su lenguaje. Muy bien, cuando el hermano de Jared hizo la construcción de estos barcos, que en total eran 8, había ciertos detalles que mencionábamos
que no estaban resueltos. No porque el Señor no sea perfecto y no se diera cuenta, sino porque recordemos que aprendimos la lección de que el Señor desea que nosotros también nos esforcemos, que nosotros también utilicemos esa maravillosa inteligencia que Él nos dio y ese albedrío para tomar decisiones. Recordemos la escritura que dice que no conviene que el Señor mande en todas las cosas. Jared, el hermano de Jared, tuvo que esforzarse. Y la solución que él vio para uno de esos problemas, que era la luz, que no tenían dentro de esos barcos, era a través de unas sencillas piedras. Eran un total de 16 piedras que él le presentó al Señor como una posible solución, pidiéndole que el Señor las tocara para que éstas proveyeran luz. Y fue cuando el hermano de Jared tuvo esa maravillosa visión de haber visto el dedo del Salvador tocando las piedras para darle luz. También por su inmensa fe, como lo explicamos, el Señor se le mostró al hermano de Jared tal cual en su cuerpo espiritual como se le presentaría a los nefitas muchísimo tiempo después. Muy bien. Ahora, en estos capítulos que vamos a estudiar del 6 al 11, vamos a estudiar cómo fue esa travesía a través del océano. Y también vamos a observar con muchísimo detalle qué ocurrió con la civilización jaredita una vez que salieron de esa embarcación, una vez que comenzaron a hacer su vida y a expandirse en la tierra. ¿Qué ocurrió con las generaciones que siguieron a Jared y a su hermano? Vamos a ver allí una descripción muy detallada de todo lo que ocurrió y cómo iba pasando el liderazgo de unos a otros, lamentablemente en la mayoría de los casos con gran iniquidad. Por motivos de tiempo no podemos detenernos exactamente en mencionarlos a todos. Solo nos vamos a detener en algunos versículos significativos para observar las lecciones que vamos a aprender en esta clase, que son las siguientes. El Señor nos guiará a lo largo de nuestra travesía mortal. El Señor nos bendice cuando somos humildes. Los líderes rectos dirigen a las personas hacia Dios. Vamos a comenzar entonces con la lección. Tenemos que en el título nos dice, para que sea destruido el mal. Una expresión bastante fuerte, hermanos. Esa expresión se encuentra en el versículo 26 del capítulo 8. Vamos a leerla. Nos dice lo siguiente. Por lo tanto, se me manda a mí, Moroni. Recordemos que Moroni era el hijo de Mormón y que él hizo el compendio de los acontecimientos que se encontraban en las planchas de la civilización jaredita. Muy bien. Moroni menciona, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas para que sea destruido el mal y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos. ¿Por qué leemos este versículo, hermanos, al principio de la clase? Para que comprendamos un poco por qué hay tanto detalle.
A lo mejor cuando hemos estado estudiando la lección decimos, pero ¿cuántas personas se mencionan? ¿Cuánto detalle hay en lo que hicieron, en sus nombres? Precisamente para que sea destruido el mal, para que nos demos cuenta de todos los errores que cometieron y los pecados tan graves en los que cayó la civilización jaredita y que la llevó a su destrucción. Tenemos que tanto la civilización nefita, de la que hemos hablado en otras clases, como la jaredita, ponen de relieve la verdad de que cosechamos lo que sembramos. El seguir al Señor trae felicidad, mientras que el apartarse de sus mandamientos trae conflicto y angustia. Vamos a comenzar entonces, hermanos, con los versículos que vamos a estudiar. Tenemos entonces, comenzando con el capítulo 6, que Moroni menciona que él va a hacer una relación de la historia de Jared y de su hermano. Entonces, cuando el Señor tocó las piedras de las que hablamos y las proveyó de luz, después que hubo esa maravillosa visión que tuvo el hermano de Jared, él regresó de nuevo hacia el pueblo, llevando las piedras. Estas piedras fueron colocadas en cada extremo de los barcos. Mencionamos que eran 16 piedras y eran 8 barcos. Por lo cual, cada barco llevaba 2 piedras, una en cada extremo. Y nos mencionan en el versículo 3, y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas, para dar luz a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la oscuridad. Este acontecimiento, hermanos, de toda esta preparación que hicieron Jared, su hermano, todo este pueblo, todas estas condiciones que se presentaron, las instrucciones que recibieron para estos barcos y la travesía por el océano Atlántico, específicamente dicen el océano, es una situación que tiene un paralelo muy importante con nuestros días. He allí la importancia de que todos estos registros estén incluidos en el libro de Mormón. Vamos a ver qué paralelo tiene esa situación con nuestros días. Tenemos que el Señor Jesucristo es la fuente de luz para nuestro mundo y nuestra vida. Esto lo tenemos en Doctrinas y Convenios 88 del 5 al 13. El Señor tocó las piedras que el hermano de Jared le presentó para dar luz a los hombres, mujeres y niños, como lo acabamos de leer. El Señor asimismo nos brinda luz para guiarnos a través de la oscuridad de la vida terrenal hacia el fulgor del reino celestial, que es nuestra tierra prometida. Nuestro camino está iluminado por la luz de los apóstoles, los profetas, los libros canónicos y por los líderes y maestros inspirados. También nosotros podemos ser una luz, podemos iluminar el camino a los demás cuando damos oído al consejo del Señor y nos mantenemos dignos de su espíritu. Tenemos allí, hermanos, la similitud de ese viaje con el viaje que nosotros estamos efectuando por la vida terrenal y la iluminación y la guía que da nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros. Es importante, hermanos, que siempre demos el valor a esas guías que el Señor nos ha provisto.
pero que también demos mucho valor e importancia a la guía y la luz que cada uno de nosotros somos dentro del reino del Señor. Porque muchas veces pensamos que solo el profeta nos guía, que solo nuestras autoridades generales y locales nos guían, y se nos olvida que nuestro Salvador nos instó, nos dijo que debíamos alzar nuestra luz en el mundo. ¿Y cuál es nuestra luz? Su evangelio, sus enseñanzas, su ejemplo. Esa es la luz que nosotros hacemos brillar ante el mundo y nos convertimos en una guía y en una ayuda para muchas personas. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. Tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo y nos hemos prometido y hemos hecho convenio de obedecer y de llevar ese nombre dignamente, alzando nuestra luz y ayudando a todas las personas en el mundo, siendo un ejemplo. Continuando entonces también, tenemos unas palabras con respecto a esto que dicen lo siguiente: nuestras dificultades nos preparan para recibir la vida eterna. Al dirigir la palabra en una conferencia general durante los difíciles años de la Segunda Guerra Mundial, el elder Charles A. Callis, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo lo siguiente: se nos dice que cuando los jareditas se dirigieron a la tierra prometida en sus barcos, prevalecieron tempestades furiosas y terribles. Los vientos soplaron y se encontraban en riesgo inminente en todo ese peligroso trayecto. Dios los sostuvo. También leemos que aunque esos vendavales y tempestades rugían trayendo destrucción a su paso, el viento soplaba continuamente hacia la tierra prometida. Estas adversidades por las que estamos pasando, estas terribles guerras y todas las cosas horribles que prevalecen, están en el poder de Dios. Él puede detenerlas cuando Él quiera, cuando se cumplan sus divinos propósitos. Sin embargo, no olvidemos que por medio de este mar de problemas, nuestras adversidades, las experiencias por las que pasamos y las cuales Dios hace que obren en conjunto para nuestro bien, si lo obedecemos a Él. Todas ellas nos soplan hacia un puerto de reposo, hacia un glorioso futuro, hacia la vida eterna. Un mensaje muy hermoso y alentador, hermanos, porque muchas veces cuando pasamos por circunstancias difíciles, como por ejemplo esta pandemia, ¿verdad? Muchas veces hemos meditado y pensado cuánto ha perjudicado esta pandemia a los hijos del Señor, ¿verdad? Cuántos se han enfriado, cuántos se han alejado, cuántos nos dicen que el hermanamiento, el estar en la capilla, el asistir a las clases, el tener actividades, todas esas cosas, no las tienen y ahora se sienten como perdidos. Pero los vientos del Señor siempre soplan hasta la tierra prometida, como nos dice el mensaje. El aspecto importante está en que nosotros sigamos siendo firmes y obedientes. Recordemos que el Señor siempre prepara la vía, como la ha preparado para estas circunstancias tan diferentes que vivimos. Seguimos recibiendo las clases a través de la tecnología. Se están haciendo actividades a través de la tecnología también. Nos reunimos en la medida que se puede y también con las medidas de seguridad requeridas.
La obra del Señor nunca se detiene, hermanos. Y el que nosotros tengamos una buena actitud, el que nosotros confiemos en nuestro Padre Celestial y nos mantengamos firmes en cualquier circunstancia, hace que todas esas pruebas no nos desvíen de la tierra prometida, si nosotros permitimos que los vientos del Señor nos sigan llevando hacia allí. Continuemos entonces con lo que aprendemos aquí en el libro de Éter. Subsiguientemente, en el versículo 4, mencionan que cuando hubieron preparado todo género de alimentos y todas las cosas que necesitaban para subsistir, ellos hicieron algo muy importante también, hermanos. No solo se prepararon ellos temporalmente, sino que confiaron en el Señor. Y al final del versículo 4 nos dice, entraron en sus naves o barcos y se hicieron a la mar encomendándose al Señor su Dios. Tenemos la primera lección de la que hablamos. El Señor nos guiará a lo largo de nuestra travesía mortal. Si recordamos el paralelo de esta situación con nuestras vidas, no basta solamente con prepararnos temporalmente, tenemos que estar preparados espiritualmente con una fe fortalecida. Vamos a leer un poco acerca de eso de encomendarse al Señor. Tenemos que en el contexto de Éter, del capítulo 6, el verbo encomendarse quiere decir confiarse al cuidado de alguien. En otras palabras, los jareditas confiaron su cuidado al Señor. Al encomendarse al Señor, demostraron la fe que tenían en que Él podía librarlos y en que Él lo haría. El viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida mientras estuvieron sobre las aguas. Comparemos esta actitud con la de los hermanos de Nefi al cruzar el mar junto a su familia. Cuando Lamán y Lemuel ataron a Nefi, la brújula de la familia, la leona, dejó de funcionar y la embarcación fue arrojada hacia atrás sobre las aguas durante 4 días. Eso lo tenemos en primero de Nefi, en el capítulo 18, versículo 15. Tanto los jareditas como la familia de Ley procuraron encomendarse al cuidado del Señor. Sin embargo, algunos de los familiares de Ley fueron desobedientes. Observemos el contraste, hermanos. El contraste entre estos dos relatos demuestra que tenemos que ejercer fe y guardar los mandamientos a fin de recibir todas las bendiciones que el Señor nos puede dar mediante su cuidado. Muy importante, hermanos, como mencionábamos, el Señor nos guía, el Señor nos hace saber las cosas a través de su profeta, nos da instrucción a nivel personal, nosotros recibimos revelaciones. Tenemos obligación de estar preparados, tenemos que hacer nuestra parte y el Señor hará la suya, pero necesitamos tener fe entre esa preparación de nosotros. Necesitamos la fe en que el Señor nos va a poder sacar de las dificultades y las superaremos, así como el barco donde iban los jareditas, como nos dice en el relato, entraba y salía de las profundidades por la mano del Señor. Lo que no podemos permitir que ocurra en nuestras vidas es lo que pasaba en el relato de Ley, en caer en la desobediencia, en la desconfianza, como hacían Lamán y Lemuel, que hizo que sus dificultades, en lugar de conducirlos hacia la tierra prometida, los echaron hacia atrás. Una lección importantísima, hermanos.
Continuando entonces, tenemos que nos hacen el relato de los furiosos vientos que soplaban. Y nos dice en el versículo 7, como mencionábamos, sucedía que cuando eran sepultados en el abismo no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso, y también estaban ajustados como el arca de Noé. Por tanto, cuando los envolvían las muchas aguas, imploraban al Señor y Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. Hablamos, hermanos, allí que los barcos estaban compactados como vasos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todas esas olas terribles del océano no entraran en el barco y lo hundieran y ellos perecieran. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, también somos como unas embarcaciones muy especiales que también requieren estar bien preparadas y compactas, de tal manera que la iniquidad, la maldad, todos esos desvíos negativos que están en el mundo no nos arrastren hacia el abismo. Nosotros necesitamos una preparación espiritual muy fuerte, hermanos, que nos requiere estar firmes en la obra del Señor, que nos requiere arrepentirnos diariamente, que nos requiere mantenernos limpios, puros, para que así podamos recibir la guía que necesitamos para avanzar en ese bravío mar de la mortalidad y poder llegar hasta la tierra prometida. Entonces vemos que este relato, hermanos, tiene también mucha similitud con la vida real, porque ciertamente hemos dicho en otras clases que no podemos vivir en una burbuja de cristal y decir no vamos a salir al mundo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que estudiar, nuestros hijos tienen que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que convivir con todas las personas. Pero tenemos que mantener nuestras embarcaciones compactas y fuertes, de tal forma que cuando las tentaciones, cuando las dificultades, cuando los problemas lleguen, nosotros estemos preparados para salir a flote con la ayuda del Señor, siempre invocando su nombre. Tenemos que en el versículo 9 ellos mencionan que confiaron en el Señor y se encomendaron a Él. Y también dice, y le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día. Y cuando llegaba la noche no cesaban de alabar al Señor. Y de este modo fueron impelidos sobre las aguas por 344 días, hermanos. Nos dice en el versículo 11. Hablamos entonces de himnos y alabanzas. Quiero detenerme un momentito allí, hermanos, para meditar un poco el hecho de que tenemos que darle la importancia y el valor que tienen los himnos. Muchas veces los escuchamos y decimos, qué paz siento al escuchar este himno, qué melodía tan hermosa, qué letra tan sublime. Los himnos, hermanos, son más que eso. Los himnos son una oración al Señor. Nuestro Padre Celestial se regocija grandemente cuando nosotros entonamos sus himnos. Por eso es importante que lo hagamos tan a menudo como podamos y no nos olvidemos de ello. Que parece que a veces es muy fácil saltarse los himnos y decir, no hay tiempo. No cantaremos el himno, vamos directo al contenido. Los himnos también son importantes, hermanos. Tenemos que los himnos son bendiciones también. Dice que cuáles son las bendiciones de escuchar canciones de adoración y de entonarlas. En las revelaciones modernas el Señor dijo que bendecirá a quienes se deleiten en la música justa. Eso lo tenemos
en Doctrinas y Convenios 25:12. Vamos a mirar un momento lo que dice Doctrinas y Convenios 25:12. Permítanme un momentito buscarlo, porque es una escritura muy bonita. Dice lo siguiente: porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí y será contestada como una bendición sobre su cabeza. Vemos, hermanos, la importancia de tener los signos muy presentes en nuestras vidas, de alabar al Señor, de entonarlo todas las veces que nosotros podamos. Tenemos, hermanos, con respecto a este tema de los himnos, que los himnos invitan la presencia del Espíritu del Señor, inducen a la reverencia, nos ayudan a sentirnos más unidos y nos dan la oportunidad de alabar al Señor. Los himnos nos instan a arrepentirnos y a hacer buenas obras, fortalecen nuestro testimonio y nuestra fe, nos consuelan cuando nos sentimos tristes o desesperanzados y nos inspiran a perseverar hasta el fin. Los himnos nos dan ánimo, valor y el empuje para que actuemos correctamente. Nos llenan el alma de pensamientos celestiales y nos dan paz espiritual. Hay un gran poder en entonar himnos, hermanos. Yo recuerdo una pequeña historia que les mencioné en una clase. Me van a disculpar si me equivoco con el nombre del presidente porque mi memoria no es tan buena como parece. Creo que fue el presidente Taylor, a quien le llegaron dos hermanos muy disgustados con un problema que tenían. Si se recuerdan, mencionamos que cuando el presidente Taylor vio cómo ellos estaban, pensó qué podía hacer para ayudarlos porque estaban muy disgustados. Y eso se iba a convertir en realidad en una reunión de contención. El presidente Taylor tenía una voz muy hermosa. Y entonces él les preguntó si le permitían cantar un himno antes de comenzar la reunión que tenían. Y ellos le dijeron que sí. Después que terminaron de cantar ese himno, el presidente Taylor les dijo: es que es tan inspirador y tan hermoso escuchar los himnos, entonarlos, que es imposible cantar uno solo. ¿Qué les parece si cantamos otro? Y así, si no me equivoco, cantaron como 2 o 3 himnos más. De tal forma que cuando terminaron de entonar esos preciosos himnos, los hermanos que llevaban esa terrible contención y disgusto estaban llorando de emoción y decidieron retirarse de la reunión, y el presidente Taylor ni siquiera supo cuál era el motivo de disgusto que llevaban esos dos hermanos, porque se dieron la mano y se marcharon. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? El poder y la ayuda que son los signos en nuestras vidas. Tenemos entonces, continuando con la historia, que cuando terminó la travesía, ellos desembarcaron en las playas de la tierra prometida, y dice que al pisar sus pies las playas de la tierra prometida, se postraron sobre la faz de la tierra y se humillaron ante el Señor y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. Y se les enseñó a andar humildemente delante del Señor, y también recibían instrucción de lo alto. Ellos se fueron esparciendo, fueron teniendo sus familias. El hermano de Jared tuvo muchos hijos, Jared tuvo sus hijos, sus familiares, sus amigos, todos se multiplicaron. Y aconteció que empezaron a extenderse, como mencionamos, y se hicieron muy fuertes en la tierra, nos dice aquí. Se les enseñó a andar con humildad, como nos dice nuestra segunda lección. El Señor nos bendice cuando somos humildes. Por ello, ellos empezaron a ser fuertes en la tierra, como nos dicen aquí. Entonces,
Con respecto a esto de la humildad, tenemos las siguientes palabras. Aprendemos que los jareditas les enseñó la importancia de la humildad. Asimismo, las revelaciones modernas nos enseñan a nosotros cuán importante es la humildad. Sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Doctrinas y Convenios 112:10. El elder Joseph Wigling explicó que la humildad es el reconocimiento y la actitud de que debemos apoyarnos en la ayuda del Señor para salir triunfantes en esta vida. El obispo Richard Egley, del Obispado Presidente, mencionó algunas de las características básicas de los fieles miembros de la Iglesia. Y él dijo: al meditar sobre estos fieles miembros me impresionan dos cualidades que todos parecen tener. Primero, sin importar su situación o posición económica, su humildad los lleva a ser sumisos a la voluntad del Señor. Segundo, a pesar de las dificultades y de las pruebas de la vida, son capaces de mantener un sentimiento de gratitud por las bendiciones de Dios y por la bondad de la vida. La humildad y la gratitud son en verdad las características gemelas de la felicidad. En el reino de Dios la grandeza empieza con la humildad y la sumisión. Estas virtudes, compañeras, son los primeros pasos críticos para abrir la puerta a las bendiciones de Dios y al poder del sacerdocio. No tiene importancia quiénes seamos, ni los sobresalientes de nuestros títulos. La humildad y la sumisión al Señor, aunadas a un corazón agradecido, constituyen nuestra fortaleza y esperanza. Esto lo tenemos en la Liaona de noviembre del 2003. Y mencionamos algo allí, también en los versículos que leímos, ¿verdad, hermanos? Dijimos que recibían instrucciones de lo alto. Para nosotros recibir instrucciones de lo alto necesitamos estar preparados, necesitamos vivir vidas en rectitud, necesitamos ser puros, necesitamos esforzarnos en las cosas del Señor y mantenernos firmes y obedientes. Eso es necesario para que nosotros podamos recibir instrucciones de lo alto. Es importante tomar en cuenta eso también. Entonces, avanzó el tiempo en la historia que nos menciona. Ya Jared y su hermano estaban envejeciendo. Entonces el hermano de Jared pensó que era importante reunir al pueblo y hablar con ellos acerca de qué cosas podían ellos hacer por el pueblo antes de descender a su tumba. Lamentablemente, hermanos, el pueblo les hizo una petición que los entristeció muchísimo. Les pidieron un rey. Error que, como hemos visto en muchísimas historias de las que hemos hablado, siempre resulta mal. El hermano de Jared dijo: esto ciertamente conduce al cautiverio, pero el pueblo insistió en ello. Entonces les propusieron que escogieran un rey entre los hijos de Jared o el hermano de Jared. Y el pueblo eligió al hijo mayor del hermano de Jared, pero él no quiso aceptar. Y tampoco ninguno de los hijos de Jared. Tampoco querían hacerlo los hijos de Jared, salvo uno, cuyo nombre era Oría. Él sí aceptó ser el rey y reinó entre el pueblo en rectitud. Fue un buen rey, fue un hombre justo. Nos mencionan aquí que anduvo humildemente delante del Señor y tuvo presente cuán grandes cosas el Señor había hecho por su padre. Y también enseñó a su pueblo cuán grandes cosas el Señor había hecho por sus padres.
convirtiéndose en un buen líder, él ayudó mucho al pueblo también. Lamentablemente, en los subsiguientes capítulos, vemos cómo la situación cambió y cómo pasaban en un contraste muy grande entre líderes muy fuertes a líderes muy inicuos. Y su caída comenzó vertiginosamente, lamentablemente. Tenemos que Orías reina con rectitud. Se establecen los reinos rivales de Chul y Coor en medio de la usurpación y las contiendas. Comienzan a haber las luchas de poder, comienzan a rebelarse padres contra hijos, los hijos contra sus padres que reinaban. Comienza entonces el ciclo de la iniquidad, aquel ciclo que nosotros mencionábamos de la rectitud y la iniquidad comenzó a ocurrirse, haciendo latente una de las lecciones que tenemos en esta clase, y es que los líderes rectos dirigen a las personas hacia Dios, mientras que los inicuos los llevan hacia la destrucción. Tenemos aquí, como mencionamos al principio, un detallado relato acerca de lo que ocurrió subsiguientemente en Orías, cómo hubo esa lucha de poder. Y tenemos que en el versículo 23 nos dice que en el reinado de Chul también llegaron entre el pueblo profetas enviados del Señor, profetizando que las iniquidades y la idolatría del pueblo estaban trayendo una maldición sobre la tierra y que serían destruidos si no se arrepentían. Y aconteció que el pueblo ultrajó a los profetas y se burló de ellos. Y sucedió que el rey Chul sometió a juicio a todos los que injuriaban a los profetas y expidió una ley por toda la tierra, la cual facultaba a los profetas para ir a donde quisieran. Y a causa de esto se logró que el pueblo se arrepintiera, como mencionábamos en la lección. Los líderes rectos dirigen a las personas hacia Dios. El Señor los perdonó y empezaron otra vez a prosperar en la tierra. Y no hubo más guerras en los días de Chul. Y recordó las grandes cosas que el Señor había hecho por sus padres, trayéndolos a través del gran mar a la tierra prometida. De modo que jugó con justicia toda su vida. Tenemos, hermanos, que cuando nosotros nos armamos con la rectitud y preparamos nuestras vidas, preparamos nuestras personas como esos barcos que compactamente llevaron a la tierra prometida de forma segura a los jareditas, de esa misma manera la rectitud puede frustrar los planes de Satanás. El profeta José Smith declaró: el diablo solo tiene poder sobre nosotros cuando se lo permitimos. En el momento en que nos rebelamos contra algo que proviene de Dios, el diablo obtiene potestad. De allí la gran importancia, hermanos, de permanecer rectos. Refiriéndose al milenio, Nefi explicó que a causa de la rectitud del pueblo del Señor, Satanás no tiene poder, porque el pueblo mora en rectitud y el Santo de Israel reina. Moroni declaró que una de las finalidades de revelar las tácticas de Satanás es deshacerse del mal, mientras espera con anhelo el tiempo futuro, cuando Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente. Tenemos allí, hermanos, el propósito que tiene todos estos detalles que vemos allí en la lección, en estos capítulos, que como mencionamos no podemos detallarlos todos, pero yo les recomiendo que lo lean, porque es increíble cómo cambiaban de una generación a otra, cómo iban directo hacia su destrucción. Tenemos que Isaías advirtió: porque los que guían a este pueblo lo hacen errar.
Tiempo después, el justo rey Mosías mandó a su pueblo a no tener reyes. Recordemos que lo vimos en las clases anteriores, ya que las iniquidades de sus reyes han causado los pecados de mucha gente. Mosías enseñaba que cuando el poder estaba concentrado excesivamente en una sola persona, era más fácil que se desviara la iniquidad. A cambio, cuando estaba más repartido y eran más las personas que decidían, era más difícil errar en decisiones equivocadas, porque ya habían varios criterios. Por eso recordemos que el rey Mosías, inspirado por el Señor, estableció reinos de jueces, que luego fueron abolidos como estudiamos. Y fíjense cómo ahora la civilización jaredita menciona de nuevo el querer tener reyes. Continuamos entonces con la lección y tenemos que en el capítulo 8 nos aparece algo muy grave y son las combinaciones secretas. Eso estaba sellado, no se daba conocimiento de esas combinaciones secretas. Nos habla de la hija de Jared, no del Jared que mencionamos al principio, sino de su descendiente. Dice, siendo hábil en extremo y viendo la tristeza de su padre, que había perdido el reino, como mencionamos, pasaba de una persona a otra a través de conflictos, se rebelaban unos contra otros, incluyendo hijos contra padres. Ella dice en este versículo que se propuso a idear un plan mediante el cual iba a devolver el reino a su padre. Y entonces la hija de Jared, que era sumamente bella, habló con su padre y ella quería a través de su belleza lograr conquistar al hombre que tenía el poder y de esta manera llegar al rey y poder matarlo y devolverle el reino a su padre. Ella le decía, ¿por qué está mi padre tan triste? ¿No ha leído él los anales que nuestros padres trajeron a través del gran mar? He aquí, ¿no hay en ellos una relación concerniente a los antiguos de cómo por medio de sus planes secretos lograron reinos y gran gloria? Hermanos, estos planes y estas combinaciones secretas no ocurrían solamente en los nefitas o en los jareditas. Ya ocurrían desde el principio del mundo. Nos dice en el versículo 15, y ocurrió que así se pusieron de acuerdo con Aquish, y él les administró los juramentos que fueron dados por los antiguos, que también ambicionaban poder, juramentos que habían sido transmitidos desde Caín, que fue el asesino desde el principio. Y él estableció, junto con Satanás, que lo envolvió una combinación secreta para asesinar a su hermano. Y los preservó el poder del diablo para administrar estos juramentos a los del pueblo, a fin de conservarlos en la oscuridad, para ayudar a quienes ambicionaran el poder y a obtenerlo, y asesinar y robar, y mentir y cometer toda clase de iniquidades y fornicaciones. Entonces menciona que armaron la combinación secreta, tal como en los tiempos antiguos. Y nos menciona en el versículo 18 que la combinación es lo más, las combinaciones secretas es lo más abominable y perverso sobre todas las cosas a la vista de Dios. Y en el versículo 22 nos dice, y cualquier nación que favorezca tales combinaciones secretas para adquirir poder y riqueza, hasta que se extiendan sobre la nación, he aquí, será destruida, porque el Señor no permitirá que la sangre de sus santos que fuere vertida por ellos, clame siempre a Él desde el suelo pidiendo venganza, sino que Él los vengue. Y hace la fuerte advertencia en el versículo 23. Por lo tanto, oh gentiles, está en la sabiduría de Dios que se os muestren estas cosas, a fin de que así os arrepintáis de vuestros pecados y no permitáis que os dominen estas combinaciones asesinas
que se instituyen para adquirir poder y riquezas, ni que os sobrevenga la obra, sí, la obra misma de destrucción, sí, aún la espada de la justicia del Dios eterno caerá sobre vosotros para vuestra derrota y destrucción, si permitís que existan estas cosas. Por lo tanto, nos aparece en el versículo 26 lo que mencionamos al principio de la lección. Vemos, hermanos, que ellos rechazaban a los profetas, un grave error que cometemos también hoy en día. El presidente Henry Eyring, con respecto a esto de rechazar los profetas que mencionábamos en los versículos, el Señor manda a sus profetas a que amonesten a su pueblo y a llamarlos al arrepentimiento. Lamentablemente, la mayoría de las veces no son escuchados. El presidente Eyring explicó por qué el Señor amonesta a sus hijos cuando cometen iniquidad. Y dice, porque es muy bondadoso. El Señor llama a sus siervos para que adviertan a la gente sobre los peligros. Ese llamado a amonestar se torna más difícil e importante por el hecho de que las advertencias de mayor mérito son acerca de peligros que la gente todavía no cree que sean reales. Lo que sucede, hermano, incluso en nuestras vidas. Escuchamos al profeta haciéndonos advertencias y si estamos bien, si estamos cómodos, no creemos que el Señor ha revelado información muy importante para que estemos preparados, sino que pensamos, eso no va a ocurrir, eso es imposible, estamos bien, nos sentimos bien y desoímos la advertencia de los profetas. Muchos incluso se enojan, se retiran, pierden su fe, pensando que lo que le están diciendo son cosas equivocadas. El Señor siempre revela a sus profetas lo que Él va a hacer, hermanos, y es importante que mantengamos nuestros oídos prestos a escucharlos. El Elder Hayes también mencionó, muchas veces los profetas tienen que prevenirnos sobre las consecuencias de violar las leyes de Dios. No predican lo que es popular para el mundo. El Elder Alvin Porter, de la presidencia de los 70, expuso otra razón por la cual a menudo las personas rechazan los consejos del profeta. Y él explicó que la gente cree erradamente que las amonestaciones proféticas interfieren con su albedrío. Ciertamente, hermanos, pensamos en esas situaciones. ¿Por qué tengo que cambiar mi vida? ¿Por qué tengo que dejar de hacer esto para hacer esto otro que me está pidiendo el profeta? Esa es una causa. Algunos se quejan de que cuando los profetas hablan con claridad y firmeza, están quitándoles el albedrío. Aún tenemos la libertad de elegir, pero debemos aceptar también las consecuencias de esas decisiones. Los profetas no nos quitan el albedrío, simplemente nos amonestan con respecto a las consecuencias de nuestras decisiones. Cuán absurdo es criticar a los profetas por sus advertencias. Ciertamente es así, hermano. En estos capítulos vemos lecciones muy fuertes, hermanos, de una forma muy detallada. Vemos allí, hasta llegar al capítulo 11, cómo iban pasando de líderes malos a algún líder bueno. Por ejemplo, en el 9 nos hablan de Emer, y en el versículo 21 nos dice, y Emer juzgó con rectitud todos los días de su vida, y engendró muchos hijos e hijas, y engendró a Coriantú, y ungió a Coriantú para que reinara en su lugar. Y después que hubo ungido a Coriantú para que reinara en su lugar, vivió 4 años y gozó de paz en la tierra. Sí, aún vio al Hijo de Justicia, y se regocijó y se glorió en su día, y murió en paz, porque era un buen líder. Luego, cuando volvían a la iniquidad, volvían de nuevo los profetas a amonestarlos. Más adelante ya no tuvieron protección los profetas. Aquí nos hablan
de que fueron echados y arrojados en pozos y dejados morir de hambre. Hicieron muchas cosas malas, según el mandato de un rey que se llamaba Je. Y entonces hablan de escasez en la tierra. Y los habitantes empezaron a ser destruidos con suma rapidez por razón de la escasez. No había lluvia. También nos hablan de la aparición de serpientes venenosas sobre la superficie de la tierra, que envenenaron a mucha gente. Algunos empezaron a huir y mencionan a Saraegla. Y aconteció que cuando se hubieron humillado suficientemente ante el Señor, Él envió la lluvia sobre la faz de la tierra y el pueblo comenzó a revivir y empezó a ver frutos en las tierras del norte y en todas las tierras. Y les mostró el Señor su poder para librarlos del hambre. Pero ¿cuándo? Cuando ellos se humillaron y se arrepintieron. Lamentablemente, hermanos, ellos continuaban en su sucesión de reyes malos, cayendo en iniquidad. Vemos allí todos los relatos. Y así como caían y quedaban en un foso, así también volvían a surgir cuando los líderes eran buenos, cuando ellos aceptaban las amonestaciones de los profetas. En el capítulo 10 nos dice, en el versículo 28, y nunca pudo haber un pueblo más bendecido que ellos, ni que hubiera prosperado más por la mano del Señor, y se hallaban en una tierra escogida sobre las demás, porque el Señor lo había dicho. Entonces nos hablan de otro rey, de Con. Dice que empezó a haber ladrones en la tierra, adoptaron planes antiguos, de nuevo las combinaciones secretas, procuraron otra vez destruir al reino. En el capítulo 11 nos hablan de guerras, disensiones, iniquidad que predominaban en la civilización jaredita. Los profetas predicen la completa destrucción de los jareditas a menos que se arrepientan. El pueblo rechaza las palabras de los profetas. Nos dice en el versículo 6 que había mucha calamidad en toda la tierra, porque habían testificado que vendría una maldición muy grande sobre la tierra y sobre el pueblo, y que iba a haber una inmensa destrucción entre ellos, como jamás había habido sobre la faz de la tierra, y sus huesos serían como montones de tierra sobre la faz del país, a menos que se arrepintiesen de sus iniquidades. Recordemos, hermanos, la descripción que se hizo cuando el rey Lingi envió a aquellas personas a buscar a sus hermanos nefitas que descubrieron la civilización jaredita destruida completamente. Esto que leemos en los versículos, en el versículo 6 del capítulo 11, fue lo que vio fue lo que vieron las personas que el rey Lingi envió. Tenemos entonces que el pueblo endureció su corazón y no quiso hacer caso de las palabras de los profetas. Y ellos se lamentaron y se retiraron de entre el pueblo. Tenemos que nos dicen que en los días de Coriantón vinieron muchos profetas. Se proclamó el arrepentimiento. El Señor Dios, por su poder, enviaría o traería a otro pueblo a poseer la tierra del mismo, modo que había traído a sus padres, debido a la iniquidad en la que ellos habían continuado. Y ellos rechazaron todas las palabras de los profetas por causa de su sociedad secreta y sus inicuas abominaciones. Y acaeció que Coriantón engendró a Éter, el último profeta de los jareditas, y murió después de haber vivido en el cautiverio todos sus días. Son historias, hermanos, bastante fuertes, por eso les digo, no podemos detallarlas, pero les recomiendo que las lean con mucho detenimiento, porque aprendemos mucho acerca de toda esta relación que hace Moroni, que ocurrió con los jareditas. Tenemos que aquí hay algo muy importante, hermanos, y es que ellos se olvidaban del Señor. Yo meditaba sobre eso y pensamos en eso que ocurría en esas civilizaciones antiguas. ¿Y acaso no es eso lo que ocurre también hoy en día entre nosotros? ¿Con qué facilidad nos olvidamos nosotros del Señor?
a pesar de que Él hace todo por nosotros, prepara nuestra vida, nos protege, nos ayuda, nos guía, como mencionamos al principio. En una oportunidad leí una pequeñita historia que me gustó mucho y me llegó al corazón, que dice lo siguiente. Es de un hombre llamado Truman G. Madsen, quien compartió esta pequeña leyenda y dice: hay una leyenda sobre un abuelo, un hombre santo, quien cuidando a su nieta la mandó a jugar. Poco después la niña regresó, llorando como si se le fuera a partir el corazón, y dijo: estuve jugando a la escondida con mis amigos. Fui y me escondí y esperé, pero nadie vino a buscarme. El abuelo la abrazó y le dijo: ahora sabes, hija mía, cómo se siente Dios. Él se esconde y nadie sale a buscarlo. Es una pequeña leyenda muy fuerte, aunque es algo cortita, pero es muy bueno para analizarlo, hermanos, para que no olvidemos en toda nuestra travesía por la mortalidad lo que es más importante, hermanos: mantenernos firmes en la fe, mantenernos firmes y siempre hacer que, como nos recomendó nuestro profeta Nelson, que Dios prevalezca en nuestras vidas. El elder Richard Scott tiene un mensaje que se llama Primero lo más importante. Voy a leer algunas partes, pero les recomiendo que lo lean completo porque es muy bonito. Él dice: no puedes recordar uno de los momentos más emocionantes de tu vida, cuando te sentiste lleno de expectativa, entusiasmo y gratitud. Esa experiencia ocurrió en la vida preterrenal, cuando se te informó que finalmente había llegado el momento de dejar el mundo espiritual para morar en la tierra con un cuerpo mortal. Sabías que por medio de la experiencia personal podrías aprender las lecciones que te darían la felicidad en la tierra. Lecciones que al final te guiarán a la exaltación y a la vida eterna como ser celestial y glorificado en la presencia de tu Santo Padre y de su Hijo amado. Entendías que habría desafíos, pues vivirías en un entorno de influencias buenas y malas. Y aún así, decidiste a toda costa que volverías victorioso, sin importarte el esfuerzo, el sufrimiento y las pruebas. Se te había reservado para venir cuando la plenitud del Evangelio estuviera sobre la tierra. Llegaste cuando su iglesia y la autoridad del sacerdocio estaban aquí para efectuar las ordenanzas sagradas del templo. Durante la existencia en la tierra, sé diligente al cumplir el propósito fundamental de la vida mediante una familia ideal. Aunque tal vez aún no logres ese ideal, haz todo lo que esté a tu alcance por medio de la obediencia y la fe en el Señor para acercarte a Él lo más posible. No te desesperes, haz lo mejor que puedas. No podemos saber si obtendremos esas bendiciones en este lado del velo o en el más allá, pero el Señor cumplirá sus promesas en su sabiduría infinita. Él hará posible que recibas todo lo que te mereces. No te desalientes. El vivir una vida lo más cercana posible al ideal te proporcionará enorme felicidad, gran satisfacción y un admirable progreso mientras estés en la tierra. No importa cuáles sean tus circunstancias actuales. Satanás y sus huestes harán todo lo posible para impedir que te obtengas las ordenanzas necesarias para tener tu familia ideal. Él va a intentar distraerte para evitar que concentres tu mente y corazón en criar una familia fuerte y de enseñar a tus hijos como el Señor lo requiere. Hay tantas cosas fascinantes y emocionantes para hacer o tantos desafíos que afrontar que te resulta difícil concentrarte en lo que es de verdad importante.
Cuando las cosas del mundo te agobian, por lo general las cosas incorrectas pasan a tener mayor prioridad. Entonces es fácil olvidar el propósito fundamental de la vida. Satanás tiene un arma poderosa que usa contra la gente buena, la distracción. Él trata que la gente buena llene su vida de cosas buenas para que no haya lugar para las importantes. ¿Has caído inconscientemente en esta trampa? Recordemos las escrituras, hermanos. Los hombres son libres según la carne y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, pues el diablo busca que todos los hombres sean miserables. El elder Richard Scott nos dice unas preguntas muy fuertes. ¿Por qué razón se te ha dado tu albedrío moral? ¿Únicamente para vivir una vida de placer y para tomar decisiones para hacer las cosas que deseas hacer? ¿O hay una razón más fundamental? El poder tomar decisiones que te permitirán llevar a la práctica el propósito por el cual estás aquí en la tierra y establecer en tu vida un orden de prioridades que aseguran el desarrollo y la felicidad que el Señor quiere que recibas. Tenemos entonces que el elder Scott nos menciona que nos podemos hacer unas preguntas a nivel personal, hermano. Yo las he anotado aquí porque les recomiendo que en su hogar se las hagan y las mediten. Él nos dice, cada uno de nosotros debe revisar de vez en cuando el curso de su vida y verificar que está en la dirección correcta. Quizá en un futuro cercano pueda beneficiarte al hacer este inventario personal. Primero, ¿qué es lo más importante que debo lograr aquí en la tierra? Segundo, ¿cómo uso mi tiempo libre? ¿Dedico parte de él a las cosas que son más importantes? Tercero, ¿hay algo que sé que no debo estar haciendo? Si es así, me arrepentiré y dejaré de hacerlo. Entonces él nos recomienda que en un momento de tranquilidad escribamos nuestras respuestas, las analicemos y hagamos los ajustes necesarios. Pon en primer lugar lo más importante y haz todo lo posible para tener una familia ideal mientras te encuentres en la tierra. Hermanos, procuremos que los vientos, las tempestades, las dificultades que soplan en nuestras vidas, como los vientos que llevaban a los barcos de la civilización jaredita, nos lleven hacia la tierra prometida, que nos lleven hacia nuestro Padre Celestial y no hacia atrás. Y eso solo lo podemos hacer haciendo caso del consejo de nuestro profeta y dejando que Dios prevalezca en nuestras vidas, fortaleciendo nuestra espiritualidad, fortaleciendo la de nuestros seres queridos. Recordemos, hermanos, que ciertamente la salvación es individual, pero también tenemos la obligación de brillar, también tenemos la obligación de ayudar a nuestros seres queridos y a todos los hijos de nuestro Padre Celestial, que son también nuestros hermanos. Yo quiero terminar con mi testimonio, hermanos, que sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. Sé que nuestro Salvador vive, que nos ama, que nos ayuda, que nos guía. Sé que nuestro Padre Celestial vive y que Él todo lo tiene preparado para ayudarnos. Que tenemos potentes luces como esas piedras que fueron puestas en los barcos de los jareditas. Pero tenemos que mirarlas y tenemos que dejar que esa luz nos guíe en la transición de nuestra vida mortal. Sé sin ninguna duda que existe ahora en nuestra época un profeta, un vidente y un revelador, un líder recto, un gran hombre, que no me cabe ninguna duda que el Señor envió para ayudarnos, y es nuestro presidente Russell M. Nelson. Así también tenemos líderes generales, líderes locales,
hombres que poseen el sacerdocio. Tenemos también hermanas que nos ayudan, que nos guían con su ejemplo, que nos muestran su luz cada día en nuestras vidas. Hay maravillosas personas rodeándonos, hermanos, en medio de las dificultades y de tanta iniquidad. Aún hay muchas piedras preciosas en este mundo, hermanos. No nos desanimemos y hagamos un esfuerzo por formar parte de esas piedras preciosas y por alzar nuestra luz como el Salvador nos pidió que hiciéramos con su ejemplo y con sus enseñanzas. Y dejo estas cosas con muchísimo amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, recuerden estudiar la siguiente lección. Continuaremos con el libro de Éter, los capítulos del 12 al 15. Y la lección se llama Por medio de la fe todas las cosas se cumplen. Tengan, hermanos, una estupenda semana y un abrazo muy grande para todos.